Hola, bienvenidos al noveno capítulo de Fisiología Respiratoria, en el cual se explica cómo la concentración de los gases en líquidos corporales puede ser regulada principalmente por el sistema nervioso central a través de cambio en la frecuencia respiratoria, dependiendo de las necesidades de oxígeno en el organismo. Empecemos. A lo largo del módulo, hemos mencionado en numerosas ocasiones los valores normales de los gases en sangre arterial. La presión parcial de oxígeno debe ser de 100 milímetros de mercurio aproximadamente y la presión parcial de dióxido de carbono oscila alrededor de 40 milímetros de mercurio, considerándose fisiológicas variaciones en el rango de 38 hasta 42 milímetros de mercurio. Sin importar los distintos escenarios a los cuales pueda ser sometido el cuerpo humano, en los cuales se puede demandar mayor cantidad de oxígeno y se puede producir mayor cantidad de dióxido de carbono en los tejidos periféricos, el organismo debe garantizar que las presiones de los gases se mantengan dentro de los límites fisiológicos. Para cumplir con esta misión, el proceso de respiración está apoyada en una serie de receptores y núcleos en el sistema nervioso central que le permiten ajustar la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración dependiendo de las presiones de gases en líquidos corporales. Entre dichos receptores podemos mencionar quimiorreceptores de oxígeno, dióxido de carbono e hidrogeniones. Estos receptores pueden estar ubicados en el sistema nervioso central o en los tejidos periféricos. La información de dichos quimiorreceptores es integrada en núcleos que están ubicados en el tronco encefálico. Luego, dichos núcleos se encargan de enviar una respuesta hacia los músculos respiratorios para que se ajusten a las nuevas necesidades del cuerpo. Hablemos primero acerca de los centros ubicados en tronco encefálico, donde se integra toda la información y se ejecutan las acciones sobre los músculos respiratorios. El centro respiratorio bulbar, como su nombre lo indica, ubicado en el bulbo raquídeo, es el más importante de todos. Está conformado a su vez por dos centros. El centro inspiratorio, que establece el ritmo básico de la respiración, y el centro expiratorio. Como sabemos que la expiración en condiciones basales es un proceso pasivo, este centro es inactivo durante la respiración basal no forzada. El centro apneumático, cuando es activado, envía señales al centro inspiratorio bulbar para aumentar el tiempo de llenado inspiratorio. Mientras tanto, el centro neumotáxico, cuando es activado, inhibe la inspiración, evitando que los pulmones se llenen completamente. La respiración es un proceso autónomo en condiciones basales. Sin embargo, el control consciente de la respiración por parte de la corteza cerebral puede anular temporalmente los centros ubicados en el tronco encefálico. La hiperventilación voluntaria puede ocasionar una disminución de la presión de dióxido de carbono. Sin embargo, cuando el dióxido de carbono disminuye, funciona como un estímulo para disminuir la frecuencia respiratoria. Por esta razón, la hiperventilación voluntaria es un proceso autolimitado. De la misma manera, el control de la corteza cerebral puede comandar los músculos de la respiración para producir una hipoventilación voluntaria. Asimismo, la disminución de la presión de oxígeno y aumento de dióxido de carbono funcionan como estímulos para aumentar la frecuencia respiratoria y de esta manera autolimitar el proceso de hipoventilación voluntaria. Los estímulos que reciben los centros en el tronco encefálico son recibidos de una serie de receptores ubicados en distintas partes del cuerpo que responden ante diferentes clases de estímulos. En el caso de los quimiorreceptores ubicados en tronco encefálico, son muy sensibles a los cambios de pH. Recordemos que por la ley de acción de masas, la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo es directamente proporcional a la concentración de hidrogeniones en el cuerpo. Cuando el dióxido de carbono aumenta, de la misma manera aumenta la cantidad de hidrogeniones en el cuerpo y ocasiona una disminución en el pH. Cuando el pH disminuye, es detectado por estos quimiorreceptores que envían señales a los centros del tronco encefálico para aumentar la frecuencia respiratoria y de esta manera eliminar dióxido de carbono del cuerpo. Cuando se elimina dióxido de carbono, se disminuye la concentración de hidrogeniones y de esta manera el pH vuelve a sus valores basales. Ocurre lo opuesto cuando el pH se torna más alcalino. En este caso hay una disminución de la frecuencia respiratoria que busca concentrar mayores cantidades de dióxido de carbono en el cuerpo.
Hago énfasis en la relación que existe entre las concentraciones de dióxido de carbono y el pH porque es un principio fundamental para poder entender los trastornos ácido-básicos y los mecanismos compensatorios que son activados para corregirlos. Como se mencionó en capítulos pasados, la ley de acción de masas establece que en una reacción química reversible, las concentraciones de reactivos y producto se equilibran. En este caso, el reactivo sería el dióxido de carbono y una molécula de agua, mientras que el producto sería un hidrogenión y una molécula de bicarbonato. Por lo tanto, la ley de acción de masas establece que las concentraciones de dióxido de carbono se equilibran con las concentraciones de hidrogeniones al ser esta una reacción química reversible. En estos tejidos, los hidrogeniones y las moléculas de bicarbonato no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, el dióxido de carbono sí lo puede hacer y alcanza el líquido cefalorraquídeo. Una vez que el dióxido de carbono se ubica en el líquido cefalorraquídeo, es convertido de nuevo en hidrogeniones y moléculas de bicarbonato. Cuando aumenta la cantidad de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, causa la disminución del pH, es decir, el líquido cefalorraquídeo se torna más ácido. Los quimiorreceptores detectan la disminución del pH y envían esta información hacia los centros inspiratorios, donde se envía la señal hacia los músculos respiratorios de aumentar la frecuencia respiratoria. Existen también quimiorreceptores periféricos ubicados en cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico, que a diferencia de los quimiorreceptores centrales, estos son más sensibles a las concentraciones de oxígeno y no tanto a las concentraciones de dióxido de carbono. Estos quimiorreceptores son relativamente insensibles cuando las presiones de oxígeno se encuentran entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando las presiones parciales de oxígeno disminuyen por debajo de los 60 milímetros de mercurio, envían fuertes estímulos al centro inspiratorio del tronco encefálico para aumentar la frecuencia respiratoria. Estos quimiorreceptores son capaces de detectar la disminución del pH incluso cuando las concentraciones de dióxido de carbono no están alteradas. Esta respuesta es importante para la compensación de la acidosis metabólica para generar una compensación respiratoria. Entre otros receptores que pueden participar en el control de la respiración, tenemos receptores pulmonares de estiramiento ubicados en los alvéolos, en lo cual cuando las paredes de los alvéolos se estiran y se tensan, ocasionan el denominado reflejo de Herring-Brauer, que lo que hace es ayudar al proceso de expiración o mejor dicho, potenciarlo. Tenemos también receptores ubicados en músculos y articulaciones que detectan el movimiento físico y el ejercicio. Por lo tanto, el cuerpo anticipa que se van a necesitar mayores cantidades de oxígeno y se van a producir mayores cantidades de dióxido de carbono. Existen también receptores irritantes que se encuentran en las paredes bronquiales que responden ante partículas nocivas en el epitelio respiratorio. Por último, tenemos también los denominados receptores J que se ubican en las paredes de los alvéolos. Estos receptores son capaces de detectar edema en el tejido intersticial de los pulmones y ocasionan una sensación de disnea en el individuo. De esta manera, finaliza el capítulo de control de la respiración. Te invito a ver el último video del módulo en donde se discute la adaptación del aparato respiratorio a diferentes escenarios.